Bueno, pues seguimos acá en la maratónica producción de un montón de videos. Pues son chiquitos, ¿no? Eh, ese es lo del video anterior. Ahora, ¿qué quisiera hacer uno ya que tiene estas cosas? Pues, de entrada podría ya escribirles el teorema de Lowenheim-Skolem, aunque no serviría de mucho, puesto que las técnicas que por lo menos yo me sé para esta prueba, o que según yo funcionan, nos falta artillería, ¿no?, para poder aplicarlas. Parte de esa artillería es el poderosísimo lema del diagrama. Yo no recuerdo si ya les había definido alguna vez el diagrama y eso, pero si no, pues está bien, ¿no? Lo vamos a ocupar ahorita. Entonces, diagramas, ¿no? Vamos a ponerle diagramas y diagramas elementales. Ok, entonces un diagrama básicamente es como una tabla de cosas, ¿no? Entonces, primero lo que queremos hacer es capturar mucha de la estructura a través del lenguaje, ¿no? Entonces, los enunciados, pues no lo hacen muy bien, ¿no? Ya alguna vez habíamos dicho que dos estructuras eran isomorfas, entonces son elementalmente equivalentes, es decir, satisfacen los mismos enunciados, pero al revés ya habíamos quedado que no era cierto, ¿no? Bueno, habíamos dicho un ejemplo, ¿no? Nunca lo probamos. De hecho, este es el momento donde vamos a empezar a ver algunas de esas cosas, ¿no? Entonces, justamente, queremos de entrada primero hacer los diagramas, que van a ser como, pues si tengo operaciones serán las tablas de todas las operaciones, ¿no? Si tengo relaciones serán las tablas de todas las relaciones. Entonces, ok. Entonces, de entrada, ¿cómo lo pondré? Ya sé. Entonces, nosotros tomamos una estructura en un tipo de semejanza tau y W un subconjunto de A, ¿no? Ahora, pues nosotros en nuestro lenguaje generalmente tenemos constantes, ¿no? Porque distinguimos a veces algunos elementos importantes. Esa elección es dependiendo generalmente de la teoría que estemos estudiando. Pero, pues si nosotros queremos agregar más constantes para distinguir elementos, ¿qué? ¿No? Entonces justamente aquí lo primero que voy a poner es cómo se denota ello, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una estructura y escogen ahora como nuevos favoritos un subconjunto, ¿no?, del universo, ¿no?, definimos tau de W como el siguiente conjunto. A nuestro tipo de semejanza tau le vamos a pegar unas nuevas constantes que los voy a señalar así: C sub W con W elemento del W grandota, ¿no? ¿Va? Entonces de entrada tengo un tipo de semejanza nuevo, ¿no?, más grande que el tau original, ¿no? Ahora, definimos también pues esta nueva estructura, ¿no? Lo voy a poner así: A, W. Esta sería una estructura en el nuevo tipo de semejanza, ¿no? Ahora, pues qué gracia tiene esta porquería, ¿no? Si no, no tiene sentido que uno la defina, ¿no? Entonces,
A, W, los símbolos de tau se interpretan como en A, perdón. O sea, lo único que hicimos fue enriquecer el lenguaje y lo único que queremos es distinguir más elementos, ¿no? Entonces lo que ya estaba armado lo dejo quieto, ¿no? No tiene sentido modificar. Y para cada W en W, nosotros habíamos dicho, ¿no? La constante, su W, ahora tengo que decir, según nuestra notación que es esta, cómo lo interpreto en esta estructura y pues nada que sea de sorprender, ¿no? Lo único que requiero es que sea un elemento nombrado, nuevo, ¿no? Saber cómo señalarlo, punto, no quiero nada más, ¿va? Y así, este es el nuevo tipo de semejanza y las nuevas constantes para hablar de esta cosa, ¿no? Ok. Entonces ahora sí voy a definir diagrama y diagrama elemental. Voy a cambiar de color para que se vea más bonito. Este ya no tiene. Uy, tampoco. Y eso que lo acabo de poner el azul, ya ni modo. Ok, entonces de negro. Nosotros tenemos esta estructura y entonces la primera definición va a ser la del diagrama elemental, perdón, la del diagrama normal. ¿Cómo definimos el diagrama de A? ¿Cómo? Pues ya ven que yo soy ya bien simplón para la notación, ¿no? Ya me da flojera estar haciendo cosas rebuscadas. Entonces, diac de A, así, pa' pronto, ¿no? ¿Y estas qué van a hacer? Y entonces ahora sí viene lo bueno, ¿no? Van a ser todas aquellas fórmulas. ¿En qué tipo de semejanza? En tau de A, ¿no? Hace rato hicimos la definición de tau de W, cuando W era un subconjunto, pues si W es A, vuelve a ser un subconjunto, entonces tiene sentido la definición, agregamos una constante por cada elemento de A. Entonces estamos considerando todas aquellas fórmulas de tau de A. De hecho, pues sí voy a pedir que sean enunciados. Mejor, ¿no? En el tipo tau de A. Bueno, no es mejor, o sea, si va a la definición, esta sí no es ni mía, ni la modifique, ¿no? Tal que ¿qué? Tal que phi es atómica o la negación de una atómica. Eso se llama que sean literales. Y esas son condiciones sobre la fórmula nada más, ¿no? Pues por eso definí esta estructura. Ok. Entonces, esas son las propiedades que me definen mi conjunto. Lo voy a poner allá porque aquí se ve muy mal, ¿no? Se ve está confuso. Entonces, la relación de una atómica. Y A
A satisfacen al enunciado phi. Por eso ya no les pongo asignaciones, ¿no? Los enunciados no las necesitan. Y entonces por eso les decía, son todas las tablas, ¿no?, de las cosas que hay. Son atómicas o negaciones de atómicas, o sea, son igualdades entre términos o letras relacionales aplicadas a términos, ¿no? Como estamos pidiendo que sean enunciados, pues son términos cerrados, como los que ocupamos en la prueba de si es consistente tiene modelo, ¿no? Y entonces, pues no sé, a ver, voy a terminar la definición y te pongo unos ejemplos, ¿no? Para que quede en un solo cuadro, ¿no? Entonces ahora definimos el diagrama elemental como, y les digo que soy original, ¿no?, para estas cosas. Y le voy a poner así diagel, ¿no?, de mi estructura A. Y ahora sí, pues sí va a ser más gordo, ¿no? Aquí van a ser todos los enunciados del tipo tau de A, tal que esta cosa nos hace verdad. O sea, en el de arriba solo me interesan las atómicas, ¿no? Lo que sí está relacionado y lo que no está relacionado. Las cosas que sí son iguales y las cosas que no son iguales. Y abajo ya está hablándome de un montón de cosas, ¿no? O sea, ya puede tener muchos cuantificadores, ¿no? La fórmula, y hablándome de algunos elementos de A, ¿no? O sea, me puede decir que A está relacionado con todo mundo, con nadie, ¿no? Ya es una situación más global. Entonces, estos dos conjuntos son el diagrama y el diagrama elemental. Son muy importantes porque me van a ayudar a saber cuándo puedo encajar una estructura en otra, ¿no? De hecho, hay un lema del diagrama y lo que dice de alguna forma es cómo ocupar esta cosa para encajar A en otra estructura y cómo encajarla de manera elemental también, ¿no?, con las definiciones anteriores. Entonces, nada más rápido para fijar ideas. Pues unos ejemplitos, ¿no? Bueno, no son ejemplos, voy a rayonear el pizarrón, ¿no? Nada más porque pues está difícil escribir un diagrama de una estructura que no sea finita, ¿no? Entonces, pues no sé, consideremos qué les parece a ETA, ¿no?, el modelo estándar de la aritmética. ¿Sí? La sucesor, la suma, el producto, el cero, y es todo, ¿no? Ese es todo el lenguaje. Bueno, ahí ese es un modelo de la aritmética de Peano, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ¿qué ocurre? Entonces, de entrada, si pensáramos en eta, n, pues aquí lo que ocurrió es que agregamos cómo hablar de cada natural, ¿no? Ya lo teníamos de alguna forma, porque pues cada natural de ahí es el sucesor, aplicar el sucesor una cantidad finita de veces al cero, pero pues es el procedimiento, ¿no? ¿Yo qué? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir, no? La fórmula que dice el sucesor de C sub 28 igual a C sub 29, ¿no?,
Y entonces uno dice, mira, ese es un enunciado porque es una igualdad entre dos términos, ¿no? Este vive en el diagrama de eta, ¿sí? Que por cierto, una observación trivial es que el diagrama de cualquier estructura está contenido en el diagrama elemental, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ahora una de veras, ¿no? Bueno, no tanto de veras, sino que una que podamos decir que está en el diagrama elemental, pero con sabor, ¿no? Pues de entrada, por ejemplo, un axioma, ¿no? De la aritmética, ¿no? Para cualquier cosa, si no es cierto que esa cosa es 0, ojo porque este es mi cero de constante de la de allá, ¿no? Entonces, existe alguien tal que, si le computamos el sucesor a este, le da la X, ¿no? Y esa es la de que el cero no es sucesor de nadie, ¿no? No es cierto, esa dice más bien que todo lo que no es el cero es sucesor, ¿no? ¿Cómo diría la de que el cero no es sucesor de nadie? Debería decir así, ¿no? Tal cual que no existe alguien tal que cuando computamos la sucesor de ese sea el cero. Sí, ¿no? Eso sí tiene sentido, ¿no? Ok. Entonces, pues estas dos están en el diagrama elemental de eta, pero no están en el diagrama normal, ¿no? Porque tienen cuantificadores. Por ejemplo, así por cómo lo tenemos escrito, nada más por cómo estamos jugando con el lenguaje y las constantes, ¿no? Por ejemplo, tomando estas dos fórmulas. Esta es la constante de mi tipo tau, ¿no? Por hacer analogía a los lenguajes que estábamos ocupando al dar definiciones. Pero entonces, pues voy a meter mejor esta constante. Esta constante no está en tau, ¿no? Es de las que ocupamos nosotros para distinguir los elementos de mi estructura, ¿no? Entonces, esta y pues también esta otra netota solo que con una forma distinta de decirlo. Estas cosas tendrían que estar, bueno, más bien están en el diagrama elemental de eta, ¿no? Porque son enunciados que hablan, que están en nuestro tipo de semejanza extendido, ¿no? Que nos hablan de los elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, estos no son enunciados del tipo tau, ¿no? O sea, déjenme ponerle del tipo AP en nuestro ejemplo, ¿no? Porque tienen constantes que no estaban en AP, ¿no? Que no están en ese tipo de semejanza, ¿vale? Ok, más cosas así, nada más quiero que quede muy fija la idea, ¿no?
pues por ejemplo, si dice así, ¿no? La tabla del cero, ¿no? De la suma, por lo menos. Todos estos están en el diagrama normal, ¿no? De eta. Son enunciados, son igualdades entre términos cerrados, entonces están ahí, ¿no? Por ejemplo, todas las multiplicaciones también, ¿no? C0 por C sub 28 igual a C sub 0, ¿no? C1 por C sub 28 no es C sub 35, ¿no? Esa también está, de hecho esta es la primera negación de una atómica que ponemos, ¿no? ¿Vale? Pues también en la suma, ¿no? No es cierto que C1 más C2 sea C4. Ese también está acá, ¿no? Tan solo la que dice, no es cierto que el 0 es el 1, ¿no? También están ahí, ¿va? Y pues así agárrense su estructura favorita y sáquenle su diagrama y su diagrama elemental lo más que se les ocurra y puedan. Y ahí lo dejo esa parte.